Muy buenas tardes a todos mis hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas, para lo cual les invito a leer en Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra del Señor: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hasta allí quedamos la vez pasada en nuestro estudio. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta ahí por el momento la lectura en el día de hoy. Hemos reflexionado en esta etapa del Señor Jesucristo y podemos decir de partida que en cada etapa de la vida del Señor Él fue perfecto, perfecto en todas las etapas de su vida, como niño, como joven, como adulto, y en la plenitud de su vida. En la plenitud de su vida, aproximadamente a los 33 años, Él entregó su vida en la cruz del Calvario, en la plenitud de su vida. Nadie le quita su vida, dice el mismo Señor, sino que Él de sí mismo puso su vida por nosotros, pecadores. Decíamos también que en esta etapa de la vida del Señor aparecen libros apócrifos que no son canónicos, que no están en el canon de las Escrituras, donde hay muchas cosas que mencionan del niño Jesús que la Biblia no las menciona. Así que hay que tener ese cuidado cuando se revisa, por ejemplo, algún libro o en internet en el día de hoy, porque no todo lo que dice allí está en la Escritura, está en la Biblia. Incluso en este acontecimiento que dice: aconteció 3 días después que le hallan en el templo, el Señor estuvo 3 días solo en Jerusalén a la edad de 12 años, y la Biblia tiene el cuidado de no mencionar nada, nada de más. Como decía, hay libros que mencionan lo que el Señor hacía con barro, con palitos, pero nada escritural, nada escritural, invento de la religión. Lo que dice que el Señor a los 12 años estuvo 3 días en Jerusalén, 3 días en Jerusalén, y no estaban sus padres. Aquí dice otra traducción, en el versículo 46, aclara un pequeño detalle. En otra versión dice: aconteció que al siguiente día le hallaron en el templo. ¿Por qué dirá al siguiente día? Y aquí dice 3 días. Es porque nos menciona el pasaje que ellos se fueron de Jerusalén y anduvieron un día de camino.
y como no le hallaron, volvieron. Ahí van 2 días de que el Señor está en Jerusalén, y dice, al tercer día le hallaron. Y acá, en otra versión, dice, al siguiente día. Un día de regreso a Nazaret, se dieron cuenta que el Señor no estaba. Explicamos por qué puede haber pasado esto, porque la gente iba en masa a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. No es meramente como alguien livianamente puede pensar como un descuido. Tenemos que ver históricamente cómo eran las caravanas en las que se viajaba en ese tiempo, y para la fiesta en Jerusalén, multitud de personas llenaban la capital de Jerusalén, la capital de Israel, Jerusalén. Así que en el trayecto se dan un día de viaje, no lo encuentran, regresan, ahí tenemos el otro día, y al día siguiente lo encuentran. 3 días. ¿Y de qué nos hablan los 3 días? ¿Acaso no pensamos y reflexionamos en lo que es la resurrección de nuestro Señor? Nos lleva al momento de su resurrección, cumplimiento de las Escrituras, estos 3 días. Ninguna señal les iba a dar el Señor a estos religiosos, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, en la tierra y en el sepulcro. Y al tercer día el Señor resucitó, suelto los dolores de la muerte, demostrando con esa resurrección que Él era Dios hecho hombre. Como hombre perfecto, Él pudo morir en la cruz del Calvario. Como Dios, resucitó de entre los muertos. Así que hay una pequeña reseña a los 3 días, porque después de los 3 días le hallaron, le hallaron. ¿Y dónde le hallaron al Señor? Hacía yo la pregunta, la interrogante, ¿dónde estábamos nosotros a los 12 años? ¿Dónde estaba usted a los 12 años? ¿Dónde estaba yo a los 12 años? Totalmente diferente a donde estaba el Señor a los 12 años. Un niño criado en una familia piadosa, como era la de José y María, una familia empobrecida allí en Jerusalén, en Israel. Sin embargo, eran descendientes de los reyes de Israel, por ambas partes, por parte de José y de María. Los estudiosos llegan a esa conclusión, ya que aparecen 2 genealogías, una está en Mateo y la otra está en Lucas, y las 2 genealogías en alguna parte difieren, y los estudiosos han determinado que puede ser porque una es de José y la otra de María. Por ambas partes ellos tenían ascendencia de la realeza, pero en ese tiempo estaban empobrecidos. Y sabe que hay algo importante, ellos no estaban resentidos, porque imagínense, hubieran podido tener resentimiento, hubieran podido ser descendientes de reyes, y están en ese tiempo empobrecidos. ¿Cómo sabemos que la familia del Señor no tenía dinero? Porque ellos entregan la ofrenda destinada para los pobres. Habían ofrendas que se destinaban cuando se llegaba al templo a Jerusalén, cuando nacía un niño, y luego de esas ofrendas se explica todo lo que tienen que hacer, y dice, y si no tuviere dinero, entregará una vecilla. Y eso es lo que entrega la familia del Señor. Pero no por eso eran un resentimiento, y también estaban bajo el imperio romano. Tampoco le vemos un resentimiento hacia el imperio, que tiene que ver con la política. Nada tenían que hacer en la política, nada tenían que hacer en revoluciones sociales. Algunos cristianos se han desviado de la fe en base a estas revoluciones sociales o políticas que ofrecen bien a los hombres, pero solamente humanamente hablando, la política. Hemos dicho en otras oportunidades que se le puede arreglar toda la vida a la persona, se le puede cambiar todo, pero si no tiene a Cristo, le queda una eternidad de perdición, de oscuridad, de tinieblas. Así que lo primero, lo más importante, es lo espiritual, lo espiritual. Y el Señor a los 12 años estaba en esto, en lo espiritual. En lo espiritual nos deja ejemplo. A los 7 años me llevaron a una escuela dominical. Me regalaron una Biblia,
Mi papá nos regaló una Biblia, a mi hermana, a mí. A esa edad comenzábamos a leer y nos regaló una Biblia. ¿Cuáles son los regalos que se le realizan hoy día a los niños? Llegaba con cassettes, en ese tiempo los cassettes, con música, con coros que hablaban del Señor. Todavía recuerdo Manuel Bonilla, mexicano, todavía cuando escucho cantar esos pequeños coros, lo que puede hacer un pequeño gesto a un niño. Y el Señor a los 12 años tenía conciencia de lo que Él venía a hacer a este mundo. En el templo era el centro espiritual de todo. No había otra cosa más importante en Israel en lo espiritual que el templo. Era el centro de todo. En lo político, en aquella época, el centro de todo giraba en Roma. El gran imperio romano allí estaba. Pero el Señor, preocupado de lo espiritual, en el centro espiritual, Jerusalén, el templo. ¿Y dónde estaba? Sentado, sentado, en medio de los doctores de la ley, un niño de 12 años, rodeado por personas adultas. A veces yo he conocido jovencitos que les gusta estar más en compañía de personas adultas, pueden aprender más. Es necesario, obviamente, tener la compañía de sus pares, de jóvenes de su misma edad, pero también es conveniente que los jóvenes se alleguen a personas adultas que lo van a aconsejar, el consejo sabio de la vida. Muchas veces, hermanos que han tenido años en el Señor nos han aconsejado consejos que no van a aparecer en un libro, que no van a aparecer en un estudio teológico, consejos que ellos los dan porque los han vivido. Así que si hay un jovencito, escuche el consejo de sus mayores, que siempre van a querer lo mejor para usted en el Señor, personas espirituales que le rodeen. Pero aquí el Señor está sentado en medio, dice, sentado en medio. Y esa es la misma condición que está cuando celebramos la cena, el partimiento del pan. Nuestro Señor está en el medio, porque todo gira en torno a Él. Él es lo principal, es el centro de atracción de todo. Estos hombres, doctores de la ley, pasaban años estudiando la Torá, el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, los salmos, pero ellos al ver a este pequeño niño quedan asombrados, quedan asombrados. La palabra que ocupa allí, cuando luego dice se maravillaban, estaban fuera de sí. Podemos imaginarnos. Hay otros niños en la escritura, pero ninguno como el Señor. Jovencitos en la escritura, como Daniel en su juventud, procuró en su corazón no contaminarse con la comida del rey. José en su juventud, todos los males que pasó, pero tenía siempre al Señor presente. Samuel en su juventud, también en su niñez, el Señor le habló. Pero todos estos ejemplos, incluimos también a David, David en su juventud, con su onda, solo un jovencito cantamos contra el gran Goliat. Pero todos estos ejemplos son sombras, pálidas sombras, respecto al niño Jesús, a nuestro Señor en sus 12 años. Él estaba allí sentado en medio de los doctores de la ley, estaba oyéndoles, y es un atributo del Señor que haríamos bien en repetir, en imitar, porque Él lo dejó como ejemplo. A veces nosotros, por nuestro carácter, nuestra idiosincrasia, nos cuesta escuchar que alguien comience a hablar o comentar algo respecto a la Biblia, y rápidamente interrumpimos a la persona que está exponiendo. El Señor los escuchaba, el dueño del mundo, el más sabio que Salomón, con las mismas palabras del Señor, Él lo dice. He aquí alguien más sabio que Salomón, él, el mismo autor de la Escritura, el que a través del Espíritu Santo inspiró todo el Antiguo Testamento, se da el tiempo para escuchar a estos judíos, a estos hombres doctores de la ley,
eminencias para el pueblo. Era una costumbre, por ejemplo, se menciona en otros pasajes, la cátedra de Moisés. La palabra cátedra es como una silla, una silla. Entonces se sentaban en una especie de círculo personas para comentar la Biblia, para hablar del Antiguo Testamento, de los libros que ellos tenían respecto a lo espiritual. Si hubiéramos estado en ese tiempo y nos hubieran hecho elegir, por ejemplo, a los discípulos, nosotros hubiéramos ido a la cátedra de Moisés a elegir lo mejor de lo mejor. Las escuelas teológicas de ese tiempo, la cátedra de Moisés, los doctores de la ley, los fariseos, grupo religioso que respetaba esa doctrina. Tenemos, por ejemplo, a Pablo, era de este grupo de los fariseos. Tenemos a Nicodemo, del grupo de los fariseos. Eran hombres que estudiaban la escritura. Ya quisiéramos nosotros comparar nuestro sistema de estudio al que tenían ellos. Tremendo cómo estudiaban ellos, cómo sabían. Y cuando aparece el Señor, es capaz incluso de repetirle varias veces, ¿acaso no han leído? ¿Acaso no han leído? En una parte le dice, ¿acaso ni aún esto han leído? Porque el Señor, su estudio se basaba en la Escritura. Los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos habían agregado al estudio de la Escritura, habían agregado tradiciones humanas, habían agregado reglamentos humanos, costumbres humanas que no estaban en la ley del Señor. Pero estos hombres se juntaban a lo mejor, a lo espiritual. No hay una crítica del Señor, no vemos una crítica. Él está en medio de ellos, sabiendo el Señor todas las cosas, los escucha, oyéndoles. Y luego de eso, de oírles, preguntándoles. Es bueno hacer preguntas, hermanos. No nos quedemos con la duda. Hagamos las preguntas. A mí me daba un poco de vergüenza preguntar a veces en público, pero en privado preguntaba a qué se refería alguna cosa que no entendí, que no me quedó clara. O en el día de hoy hay mucho material también que podemos acceder para ser autodidactas con los cuidados necesarios, pero siempre podemos aprender. No nos quedemos con las dudas. Es terrible porque si nos quedamos con las dudas, después puede venir alguien con una falsa enseñanza y nosotros vamos a caer frente a esa enseñanza tergiversada y podemos deslizarnos de la sana doctrina, de la sana forma de las palabras del Señor. Así que tenemos que cuidarnos también de aquello. Preguntar no es malo. Preguntar no es malo. Obviamente también esto de las preguntas merece un cuidado, porque hay personas que preguntan, pero ya tienen una respuesta en su mente. Es para preguntar si la persona al final o en definitiva está de acuerdo con lo que él piensa. Dice que el Señor preguntaba, pero luego el versículo 47 nos da otro detalle de lo que el Señor hacía en medio de estos doctores de la ley, de los sabios espirituales de la época. Y sabe que aquí vemos también un contraste tremendo. Mencioné acerca de los discípulos. El Señor, sus apóstoles, sus 12 apóstoles, los sacó no de esta escuela de doctores, de fariseos, de la cátedra de Moisés. Él la sacó del vulgo, de personas sin letras. Quiere decir que no habían estudiado en estas escuelas teológicas. El Señor las sacó de pescadores, por ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo, hombres del vulgo y sin letra, pero estuvieron 3 años o 3 años y medio aproximadamente con el Señor. Y luego las personas quedaban asombradas de escucharles también a ellos. Aprendieron del Señor, del Maestro por excelencia, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Y todos los que le oían, ¿quién eran estas personas que dice todos? Bueno, el Señor estaba, dice, en el templo, pero lo más probable es que haya estado en un lugar donde se sentaban los maestros y estos doctores de la ley a explicar,
a dar sus cátedras, sus enseñanzas de teología, del Antiguo Testamento, de Moisés, de los Salmos, de los profetas. Y sabe que el Señor aprendió también en lo que son las sinagogas. Las sinagogas. Cada ciudad en Israel tenía una pequeña sinagoga. El centro de todo era el templo, pero cada ciudad tenía una sinagoga donde se aprendía el Antiguo Testamento, la ley, los libros de Moisés, cada historia. Y el Señor, más adelante le vemos, cuando él se le preguntaban cosas, él iba a la Biblia, al Antiguo Testamento, de ahí sacaba sus respuestas. El Señor de ahí sacaba todo. ¿Cuáles eran sus libros de estudio? Los libros de Moisés, los libros de los Salmos, los libros de los profetas. De ahí el Señor estudiaba y sacaba sus enseñanzas y sus respuestas también, que asombraban a la gente y decían, por ejemplo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y el Señor sacaba, por ejemplo, a Nicodemo, le lleva a examinar la historia de la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, que los días finales van a ser como los días de Noé. Lo está llevando al libro de Génesis. Está llevándoles también a pensar que los últimos días va a ser como en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. En otro pasaje dice, acordaos de la mujer de Lot. Los está llevando al libro de Génesis. De ahí sacaba las historias el Señor. Lo mencioné delante, lo repito, señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, que algunos hasta el día de hoy piensan que eso es mitológico, pero el Señor lo dio como un hecho cierto, verdadero, histórico. Será como el profeta Jonás. Así que cada una de las cosas que el Señor mencionó eran reales. El primer hombre, Adán, era un ser real, fue un ser humano real, nada que ver con la evolución, el Señor lo dijo. Al principio Dios creó varón y hembra, los creó Dios. Así que cuando llega a los 12 años, tiene que haber ido preparado. Podemos pensar en sus padres piadosos y podemos pensar también en la sinagoga de Nazaret, donde se estudiaba también la escritura. Así que de ahí salen, cuando las personas que le oían, dice, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Sabe que el Señor siempre con sus respuestas, él asombraba a la gente. Hasta el día de hoy hay enseñanzas que incluso gente que no conoce al Señor las ocupa. El Señor habló de todos los temas, los dejó escritos. Cuando venían a preguntarle de algo, respondía, no se quedaba en silencio. Una invitación para nosotros a estudiar, no solamente el Nuevo Testamento, no quedarnos con la clase de la escuela dominical, con aquellas pequeñas historias, profundizar en las historias de la Escritura, el Antiguo Testamento, profundizar en los libros de Moisés, en los Salmos, en los profetas, no dejar de lado los profetas menores. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y nos va a servir a nosotros, a cada uno. Todos los que le oían se maravillaban, esa frase, se maravillaban, quedaban fuera de sí, miraban al Señor y se maravillaban. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amigo que no conoces al Señor, ¿todavía piensas que el Señor era solamente un maestro, como lo piensan algunos? Dice, sí, yo le considero un maestro, un hombre bueno, dicen otros, alguien que vino a hacer milagros. No, el Señor Jesús es Dios hecho hombre. Y por eso que sus palabras de vida eterna, su inteligencia dada por Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, si hemos conocido al Señor Jesucristo como Salvador, la Biblia nos dice una tremenda verdad, que tenemos la mente de Cristo. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, dejamos fuera todas las excusas, como yo las he escuchado.
Yo las he escuchado, esas excusas de que no estudian más la Biblia porque no tienen muchos estudios seculares, por decirlo así. Que algunas personas solamente terminaron la escuela básica, entonces no entienden mucho de la Escritura. Al conocer al Señor como Salvador, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y algo más grande todavía, dice el libro de Corintios, que tenemos la mente de Cristo. No hay excusas para crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay excusas. Lo dije alguna oportunidad, lo repito, he escuchado muy buenas enseñanzas de un hermano de edad avanzada ya, pero que me enseñó mucho, y él cuenta que él aprendió a leer con la palabra de Dios. No pasó por las escuelas formales, pero el Señor da esa sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice el libro de Santiago, pídala a Dios, el cual dará abundantemente, sin reproche. ¿Has pedido alguna vez sabiduría espiritual? ¿O lees un pasaje, no lo entiendes y ahí te quedas solamente? Hay que preguntar, hay que no quedarse con la inquietud. Obviamente no vamos a entender todo, tenemos una mente finita a veces, y algunas cosas las vamos a entender en el cielo a plenitud, pero podemos investigar hasta donde podamos, hasta donde alcancemos. Dice el versículo 48, cuando le vieron sus padres, se sorprendieron. Obviamente, en el lugar en que él estaba, con estas personas tan sabias, escuchando el Señor, sus respuestas que daba, sus preguntas que hacía, oyendo a estos doctores. Y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? Bueno, aquí hago un paréntesis voy a explicar por qué, paréntesis, porque voy a sacar la frase del contexto, obviamente. Pero frente a circunstancias, a problemas, a dificultades, a veces nosotros hacemos esta pregunta al Señor: ¿por qué nos ha pasado esto? ¿O por qué estamos atravesando esto? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Sabe que el Señor es dueño y Señor y soberano de todas las cosas? De todas las cosas. Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Eso significa la palabra soberano. Soberano. Él es omnisciente, omnipotente, es todopoderoso, sabe todas las cosas. Sabe el Señor todas las cosas. ¿Por qué nos has hecho así? Obviamente, José y María estaban preocupados. Y aquí hay una frase que algunos la han tomado para malinterpretarla, porque María le pregunta, ¿tu padre, por qué nos has hecho así? Y luego le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia, con preocupación, esa otra palabra, con preocupación. Estábamos preocupados buscándote. ¿Por qué nos has hecho así? Tu padre, refiriéndose a José. Entonces algunos, lo voy a mencionar porque alguien se puede encontrar con esto, dicen que ve que ahí dice que se reconocía a José como el padre, pero el Señor inmediatamente en el verso siguiente, el Señor deja clara su divinidad. Podemos hablar de José como un tutor legal, como un tutor terrenal. Para todos los efectos, José era el padre, y como padre que Dios había escogido, terrenalmente le enseñó su oficio. Y se habla del Señor como el carpintero de Nazaret, o el hijo del carpintero también, para los efectos terrenales. Pero el Señor a sus 12 años dejó claro que José no era su padre. Dice 49, ¿por qué me buscabais y no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y allí se está refiriendo, obviamente, a Dios, a nuestro Dios, al eterno Dios, al Dios Jehová de los ejércitos, Elohim, el Padre.
el Padre. ¿Podemos nosotros hablar de nuestro Padre? Lo podemos hacer. Y la Escritura, cuando nos invita a orar, dice: cuando oréis, que no hagamos vanas repeticiones, que oremos a Dios y digámosle: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro. Así que la respuesta es sí, podemos decirle Padre, pero tenemos que entender, hermanos, que la paternidad que nosotros tenemos con Dios no es la misma que tiene el Señor Jesucristo con Dios. No es la misma. No está en un mismo nivel, de ninguna manera. Su relación con el Padre es única. Es única. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un pasaje que aclara un poco esto, lo vamos a leer. Cuando el Señor resucita, dice Juan capítulo 20, versículo 17. Vamos a leer el 15 para el contexto. Juan 20, 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que traducido quiere decir maestro. Y aquí viene el texto, fijémonos. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Allí el Señor hace una diferencia. El Señor hace una diferencia. Él tiene una relación única, sin igual, con su Padre. Y Él lo dice: es mi Padre. Pero también hay una relación con todos los demás, con nosotros, que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, y Él también nos invita a decirle Padre. Pero no es la misma relación. Ahí tenemos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y otro pasaje, para ir profundizando en esto, en el libro de Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Hasta ahí vamos bien. Y luego dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Allí ocupa la palabra esclavo. Recordemos esa palabra. Vamos ahora al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Allí, con estos tres textos, tenemos una gran verdad. Primeramente, el libro de Juan nos enseña que no es una misma relación cuando el Señor habla con su Padre a que nosotros hablemos con nuestro Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Nosotros éramos esclavos en este mundo. Y la figura que ocupa Pablo es preciosa. Es preciosa. La esclavitud en el tiempo romano era muy cruel, como en todos los tiempos, obviamente. Pero había una ley donde una persona, un pater familia, o un padre de familia, un dueño señor de una casa grande, imaginémonos una persona adinerada, que hacía lo que quería con su dinero, con su plata. Esta persona podía a un esclavo de los suyos, que estaba dentro de su hogar, a uno de sus esclavos lo podía adoptar. Imaginémonos, todo el mundo sabía que ese esclavo era hijo de su patrón, pero era por adopción, porque se notaba
se notaba en muchos aspectos, pero legalmente él era hijo y tenía derecho a todo lo que su padre le daba como hijo, aunque todo el mundo supiera la realidad, que había pasado de ser un esclavo a ser un hijo de esta casa grande, donde el pater familia, el padre de familia había dicho: yo, para mostrar mi bondad o por alguna otra razón, voy a adoptar a este esclavo, lo voy a hacer mi hijo, tal vez por un cariño, tal vez varias razones, pero lo adoptaba legalmente. Aunque incluso, por ejemplo, personas que conocían a ese esclavo sabían que después era hijo, pero para ellos lo habían conocido como esclavo. Esa es la figura que ocupa Pablo cuando dice que somos herederos por medio del Señor Jesucristo, pero esta herencia es una herencia que el Señor Jesucristo nos compartió. Podríamos decir, Él es el hijo, el hijo único, el escogido, el único hijo que tiene el padre de esta casa grande, pero él ha adoptado a algunos esclavos para que también sean hijos. ¿Y por qué menciono este tema? Porque a veces veo un poco de liviandad al hablar del Señor Jesucristo, incluso prefiero no mencionar, pero dicen, es que así es más cercano el Señor conmigo, pero hay una diferencia tremenda. Somos herederos de Dios porque somos coherederos con el Señor Jesucristo. La herencia es toda del Señor Jesucristo y Él la ha compartido con nosotros, que éramos esclavos en otro tiempo, esclavos de Satanás, del mundo, del pecado. Hemos sido liberados por la sangre del Cordero y ahora pasamos de esclavos a ser hijos en esta casa, y esa es la relación que tenemos con nuestro Padre. Recibimos todos los privilegios, obviamente, y el Señor así lo ha querido. Volviendo a Lucas entonces, entendiendo esto, el Señor a sus 12 años sabía esto del Padre, tenía conciencia, estaba consciente de que Él era hijo de Dios a los 12 años, y también tenía conciencia de que había venido a cumplir una misión. Él le habla a los negocios del Padre, Dejo una pregunta planteada también para nosotros: ¿cómo están nuestros negocios o los negocios del Padre, nuestras actividades? Un hermano oraba delante por los tratados que se repartían, por las conversaciones. Se está trabajando en el reino. La palabra negocio viene de dos palabras importantes. Cuando lo aprendí no se me olvidó más. Es negar el ocio. Negar el ocio. A veces pasamos un tiempo que no hacemos nada productivo para el Señor. El Señor nos va a pedir cuenta de eso. Él quiere que negociemos talentos, dones, todo lo que Él ha puesto en nuestra mano, que lo trabajemos, que no seamos como aquel hombre imprudente que fue y escondió lo que el Señor le había dado, porque el Señor quería ver fruto, quería ver, incluso le dijo, podías haberlo puesto en el banco para recibir los intereses. ¿Cómo están nuestros tesoros en la tierra, nuestros negocios en la tierra? ¿Estamos conscientes de que tenemos que trabajar, tenemos que hacer negocios en el reino de Dios? Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas. A veces da un poco de tristeza escuchar comentarios de que hoy no hay nada que hacer por el Señor. El que no encuentra nada que hacer es porque no quiere nomás. Hay muchas cosas que hacer. Incluso una persona que estaba en el hospital postrada, no podía mover nada en su cuerpo, estaba totalmente, palabra bíblica, es paralítico. Uno podría decir, ¿qué puede hacer allí una persona por los negocios del reino? Esta persona oraba por la obra, por los hermanos, por los trabajos que se estaban realizando, por los niños de la escuela dominical, por los misioneros en otros países.
por los hermanos perseguidos en países que no conocemos, por ejemplo, Afganistán, un país que han llegado algunas noticias de esas lejanas tierras, de persecuciones. Negociamos, estamos negando el ocio, trabajando en las cosas del reino, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La palabra allí necesario es que no puede ser de otra forma, no puede ser de otra forma, es necesario. Obviamente ellos no entendieron las palabras que les habló, pero dice el versículo 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y mire lo que dice allí, y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. En otra versión dice, y hacía caso de todo lo que le decían. Obedecía en todo lo que le decían. Para los hijos, a los 12 años. Obviamente yo tuve mis recuerdos de los 12 años y para nada era obediente en todo. Hubo desobediencias a mis 12 años. Hubo disciplina también a los 12 años. Que no le dé pena, que no le dé tristeza disciplinar a sus hijos, hermanos. En aquel momento era terrible para mí la disciplina. Incluso uno tiene pensamientos negativos contra los padres que lo disciplinan, pero en el día de hoy aprecio mucho la disciplina que se me dio. Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? El padre al que ama, disciplina. Y así también funciona Dios. Así también funciona Dios. Si somos hijos, el Señor también nos va a disciplinar para andar en sus caminos, para cumplir su propósito. Leía la oración de un hombre, decía que él oraba, Señor, si lo que te estoy pidiendo no es tu voluntad, quítame todo sentimiento por seguir pidiendo aquello. Él quería hacer la voluntad de Dios. Si lo que estoy pidiendo no te agrada, quita todo sentimiento y quita todo deseo de seguir pidiendo por eso. El Señor a veces no nos da lo que estamos pidiendo porque no nos conviene, simplemente eso, no nos conviene y no sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo transforma nuestras oraciones para que oremos en el Espíritu, pidamos conforme a la voluntad del Señor. Mire una situación aquí de María. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Este es un ejercicio espiritual. A veces leemos rápidamente la frase, pero es un ejercicio espiritual. Muchas veces no nos guardamos las cosas en el corazón. Ella la guardó en su corazón y también dice en otra parte, las meditaba. Meditaba. Esa es la idea. Pensar lo que está pasando, meditarlo en mi corazón, examinar la situación. Pero muchas veces somos dados a no guardar nada en nuestro corazón y hablar y luego pensar. María todo al revés. Pensó, guardó la situación en su corazón. Todas estas cosas que pasaron, ella las guardó en su corazón. Y termina concluyendo este trozo de la escritura con el Señor. Un ejemplo de ejemplos. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Importante aquello. El Señor creció en sabiduría. Un hermano pensaba que el Señor sabía muchas cosas porque Él era Dios. Pero la Escritura nos muestra que Él aprendió, por ejemplo, dice el libro de Hebreos, aprendió la obediencia. Y aquí nos dice que Él creció. Él crecía en sabiduría. ¿Cómo se crece en sabiduría? Bueno, a través de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios.
Dice también los evangelios muestran la costumbre del Señor. ¿Cuál era su costumbre? Dice, como era su costumbre, una costumbre que es algo repetitivo en él. ¿Cuál era su costumbre? Estar en la sinagoga, estar en el lugar donde se leía la escritura, donde se hablaba de la palabra del Señor, donde se explicaba lo que decían las sagradas escrituras. Allí estaba el Señor como era su costumbre. El libro de Juan nos dice que estaba incluso en invierno iba al templo, y en Israel. Hace poco vi unas imágenes en Israel, estaba nevando, hay frío en invierno, pero el Señor estaba allí en invierno también, escuchando la palabra, aprendiendo de la palabra y creciendo en sabiduría. Crecía también en estatura. Esto tiene que ver con el cuerpo físico. Sabemos que dice la palabra que el ejercicio para poco es provechoso, pero dice que para poco es provechoso, no dice que no sea provechoso. Hay que cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo. Y luego las dos condiciones allí, la gracia para con Dios y los hombres. Nosotros tenemos que crecer en esas dos áreas. ¿Sabe que conozco gente que es muy crecida en la gracia para con Dios, pero en gracia para con los hombres, para nada bien? La persona sabe mucho de la palabra de Dios, pero no comparte nada con los conocidos, con la gente de este mundo. Hay un desequilibrio peligroso. El Señor lo vemos una persona social con los hombres y tenía una comunión íntima con Dios. Ahí está el complemento perfecto, que no sea uno solamente sin lo otro. O personas que son muy sociables, están en gracia para con los hombres, son muy sociables, pero no tienen ninguna comunión con Dios, ninguna comunión con el Padre. El Señor en las dos áreas crecía en gracia para con Dios, tiene que ver con lo espiritual, y en gracia para con los hombres, lo cotidiano, lo social. El Señor podía tratar con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de gente. Iban los ricos a consultarles al Señor por ciertas herencias, por ejemplo. Iba la gente más humilde al Señor a hacerle consultas también, a pedir sanidad, a buscar un consuelo. El Señor trataba con todo tipo de personas. Era criticado, por ejemplo, por tratar también con pecadores. Este se junta con publicanos y con pecadores. El Señor trataba con todo tipo de personas. Un hombre ejemplar, como hombre, lo presenta el libro de Lucas. Y como hombre, él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.